Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchas gracias a todos los que nos acompañan, pero sobre todo muchas gracias a Dagoberto López Castro, que viene hoy a hablarnos de uno de los tantos temas que trabaja sobre la costa de Oaxaca. Les voy a leer rápidamente todo lo que la síntesis curricular de Dago. Dagoberto López Castro es docente investigador, doctorante en literatura hispánica por el Colegio de San Luis. Maestro en estudios del discurso por la Universidad Michoacana de San Nicolás de Hidalgo, licenciado en Humanidades en el área de literatura por el Instituto de Investigaciones en Humanidades de la Universidad Autónoma Benito Juárez de Oaxaca. Su línea de investigación son poéticas de la memoria y geografías de la palabra, estudios de la tradición oral y la literatura regional mexicana. Es miembro del Seminario de Prácticas Mágicas del Colegio de San Luis, así como del Grupo de Literatura de Tradición Oral y del Grupo de Estudios de Literatura de Tradición Oral también. Del Grupo de Estudios de Literatura Tradicional, que también es miembro, y el del Laboratorio de Literatura de Tradición Oral. O sea, lo fuerte es la tradición oral. Y hoy Dagoberto nos va a hablar sobre nahuales en la narrativa de tradición oral Ñu Sabi de la costa de Oaxaca. Espero haberlo pronunciado bien. Adelante, Dago. ¿Qué tal? Muchas gracias por la presentación, doctora Claudia. Buenas tardes a todos, a todas quienes nos acompañan esta tarde en esta transmisión en vivo. Antes que nada, le agradezco mucho la invitación para participar en este cierre de Seminario de Tradición Sobrenatural 2025, ¿no? Sobre todo con tema que a muchos nos inquieta o nos fascina, nahuales. Bueno, eh, antes de presentar algunos relatos en torno a estos seres o personajes sobrenaturales, me gustaría partir de dos conceptos fundamentales para entender la configuración de dichos personajes, sobre todo la función que cumplen al adquirir una nueva entidad, que no es precisamente la humana, tanto en la cosmovisión como en la literatura tradicional, ¿no? Por un lado tenemos el nahualismo, por el otro el nahual, que muchas veces se confunde con el animal compañero espiritual o tonal de la persona, bueno, que explicaré más adelante, desde la perspectiva de algunos estudiosos del tema y por supuesto, qué se entiende por nahualismo y cómo se concibe al nahual, o nundubi, orandubi, como se dice en la lengua mixteca, en las comunidades, ¿no? En este caso, Ñusabi o Mixteca de la costa de Oaxaca. Bueno, es importante mencionar que hablar de los nahuales es un asunto muy complejo porque no todos entienden por nahual lo mismo, es decir, en cada región cultural o una comunidad determinada se piensa en los nahuales de una forma muy diferente. Entonces, esto es una aproximación, ¿no? Sin más preámbulos, voy a iniciar con mi presentación. A ver, permíteme un momento. Creo que ya, ¿verdad? Listo, sí se ve. Bueno, gracias. En el ámbito de lo sobrenatural, ciertas personas tienen el poder de transformarse en animales y transitar en otros tiempos y espacios, mientras que otras mantienen desde el nacimiento hasta la muerte un vínculo espiritual con un animal compañero, que es el tono, quien influye tanto en su personalidad como en su suerte y destino. Pues bien, este vínculo del ser humano con el universo animal estaba muy presente, ¿no? En la tradición mesoamericana, la cual no solamente correspondía al ser humano, sino a los mismos dioses, quienes también mantenían una estrecha relación con ese mundo. Por ejemplo, se dice que el dios Texcatlipoca se transformaba en jaguar o el mismísimo Quetzalcóatl se transformó en una hormiga negra para buscar los granos de maíz y así alimentar a los
hombres recién creados durante el cuarto sol cosmogónico, bueno, según nos cuenta la leyenda de los soles, ¿no? Hoy en día aún persiste en la cosmovisión Ñusabi de la costa de Oaxaca, como en muchas otras del territorio mexicano, la relación del hombre con lo sobrenatural, sobre todo en el mundo nahualístico, que se llega a confundir a veces con el universo mítico del animal compañero, perdón, místico del animal compañero, y que juega un papel muy diferente al de los nahuales. En este sentido, Alfredo López Austin señala que el, el tonalismo y el nahualismo son dos creencias muy semejantes y esto se debe a que llega a confundirse no solo por los estudiosos de las cosmovisiones indígenas, sino por los indígenas mismos, ¿no? Precisamente Hermenegildo López Castro, que es otro estudioso sobre los nahuales y los tonos entre los mixtecos de la costa oaxaqueña, señala también esta confusión, ¿no? De los especialistas y también de los propios de las propias personas, ¿no? De la comunidad. El autor dice que en la lengua mixteca hay una diferencia entre lo que significa el término nahual y lo que significa el término tonal, ¿no? Como mostraré más adelante. Mencionaré brevemente algunos de los trabajos publicados acerca del nahualismo, así como el tonalismo, ya que resulta imposible segregarlo del caso que nos ocupa. También explicaré la idea que se tiene del animal compañero y el nahual en la cosmovisión actual de los Newsabi de la costa oaxaqueña y, por último, cómo se caracteriza el nahual en su narrativa de tradición oral. Ahora bien, Alfredo López Austin menciona que para la antigua cosmovisión mesoamericana, el ser mundano está compuesto por dos clases de sustancias que determinan su existencia limitada, ¿no? Una perceptible, que es una materia pesada, y la otra imperceptible, que es regida por un alma, que es una materia sutil, vaya, ¿no? De la cual están formados los dioses. Además, el hombre se concebía como un ser compuesto de diversas naturalezas y orígenes. De hecho, el hombre poseía tres principales almas, ¿no? Dice Austin, el teoyolía, residía en el corazón, y no podía abandonar el cuerpo humano sino hasta el momento de la muerte. El Tonalli, que era su nombre secreto, su carácter y su destino. Este se liberaba durante el sueño, incluso en el acto sexual o en el estado psicotrópico. El Iyot moraba en el hígado. Bueno, era una sustancia divina, ¿no? Que le proporcionaba vigor, su fuerza de crecimiento y su poder generativo. Pues no solo conseguía liberarse, sino que se encerraba en otros cuerpos. Según se creía que ciertos individuos o magos, como también le llaman, ¿no? Tenían los poderes para introducir su alma y yo, eso es importante ahora que presente los relatos más adelante. Eh, bueno, para introducir su alma y yo a una criatura ajena, una vez invadida, cumplía con la voluntad de su amo. Esta relación es conocida como nahualismo, ¿no? Pues se consideraba nahualli, dice Austin, tanto al emisor del alma como el receptor violentado. Según el mismo López Austin, el nahualismo, cito, es un tipo de toma de posesión que realizan hombres, dioses, muertos y animales remitiendo una de sus entidades anímicas, el Iyot o el Nahualli, para que quede cubierto dentro de diversos seres, entre los que predominan animales o directamente al interior del cuerpo de sus víctimas. Fin de cita. Bueno, en cuanto al tonalismo, López Austin también explica, esto es también una cita, el vínculo se establece individualmente con un animal con el que existe una relación desde los primeros momentos de la vida del niño. Este animal, que se llama tona, habita en el monte, que es correspondiente a la comunidad en la que el ser humano vive. Fin de cita. Bueno, el mismo autor señala además la diferencia entre el tono y el nahual. También esto es muy importante para diferenciar, ¿no? El tono y el nahual. En el primero, el vínculo es permanente, es decir, desde el nacimiento del individuo hasta la muerte. En cambio, el segundo, el vínculo es momentáneo. Hay otro autor que se llama Alexandro Lupo, respecto al tonalismo, también de manera análoga. eh, Lupo señala que el tonalismo implica que cada individuo desde su nacimiento mantiene una coesencia espiritual con un alter ego o doble animal.
pero también pueden ser plantas o elementos y fenómenos de la naturaleza como volcanes, piedras, rayos, etcétera, ¿no? También menciona que, cito, que la existencia de los dos está ligada a tal punto que cualquier accidente que le sucede al animal, incluyendo la muerte, repercute de manera simétrica en la contraparte humana. Fin de cita. Agrega el autor que para los nahuas de la Sierra de Puebla, todos poseen un alter ego, es decir, un tonal, ¿no? Mientras que algunas personas, denominados nahualme, ¿no? En presencia de esta coesencia o doble que menciona Lupo, ¿no? Se creen capaces de transformarse y actuar causando daño al prójimo en forma de animal, dice Alexandro Lupo. Por otro lado, también tenemos a Roberto Martínez González, ¿no? Quien señala que el nahuayl es un vocablo náhuatl, ¿no? Cuyo significado parece ser aún desconocido, pero lo que más se acerca es la noción de cobertura o disfraz. Además, agrega que el término alude a dos conceptos principales. El primero es el nahualli, se refiere de manera genérica a una serie de personajes que a veces llamado hombres nahuali, ¿no? Cuya cualidad común es el hecho de poder asumir una forma no humana para afectar a los seres y objetos de su medio por procedimientos simbólicos. Disculpe, es una cita. Fin de cita. En cuanto a la segunda acepción, el autor señala, cito, que el nahuatl es muchas veces aplicada a una suerte de alter ego o doble generalmente animal que se encuentra unido al ser humano por el hecho de compartir una de sus entidades anímicas. Todo mal que afecte al nahuatl tendrá una repercusión en su contraparte humana. Dice Roberto Martínez que el nahuatl es un vocablo polisémico que bien puede hacer referencia a un brujo o a una entidad compañera, ¿no? A pesar de que cada especialista define al nahualismo de forma diferente, basándose en el contexto en el que surge, coincide en un aspecto, ¿no? Que nos interesa tratar por el momento, que es la capacidad de adquirir una nueva identidad, que no es precisamente la humana, ¿no? Sino una que les permita transitar en otros mundos y actuar de cierta forma para algún propósito en particular, ¿no? Se dice que los nahuales son seres maléficos, pero veremos que no. En cuanto a la cosmovisión de los Miusabi de la costa oaxaqueña, por una parte se cree que cada persona o cada mixteco nace conectado con un animal de campo, que es el tono, con el que compartirá su suerte y destino en común, que en mixteco llaman Kiti Dano, animal que le pertenece, ¿no? Que es la traducción. O Kiti Lu Hanan es su animalito de campo, ¿no? Por otra parte, se cree también que existen personas que se transforman en animales. Cabe mencionar que ellos no utilizan el término nahual, ¿no? Sobre todo los que son monolingües, ¿no? Dicen en mixteco nundubi, que significa él o la que se transforma, ¿no? O brandubi, que es más específico, hombre que se transforma. Si se trata de una mujer es ña'a dubi, ¿no? Mujer que se transforma. Y dependiendo de la variante del mixteco de cada comunidad, se referirán a dichas personas, ¿no? De diferentes maneras. Generalmente son las que tienen el poder para transformarse en animales o en algún tipo de fenómenos climáticos, ¿no? Es decir, el nahual no solamente se transforma en algún animal, sino también en lluvia, en viento, incluso en rayo, ¿no? Como explicaré más adelante. Bueno, a los animales en los que se convierten les llaman hiti dubi, animal que se transforma, o kititasi, animal que provoca daño. La palabra tasi literalmente significa algo malo, aunque ese término lo relacionan en español como brujo, ¿no? Kititasi también podría entenderse como animal sobrenatural, ¿no? Bien, de eso se dice, por ejemplo, que en las noches se aparecen de la nada en los caminos solitarios gallinas, guajolotes o cerdos, pero no se trata de animales comunes, sino de animales de gran tamaño, ¿no? Que junto con sus crías persiguen a cualquiera que pase por los lugares donde se manifiestan. También que deambulan por las calles, sobre todo después de la medianoche, tigres, leones, pumas, entre otros felinos. Y se dice, se cuenta, las personas que han visto estos animales dicen que de repente se desaparecen cuando entran en alguna casa o en una calle poco iluminada, ¿no? Que es como un tópico también en la manifestación de estos seres, ¿no?
También se tiene la creencia que cuando alguien tiene un encuentro con estos seres, sobre todo si son de espíritu débil, bueno, así dicen en las comunidades mixtecas, ¿no? Pueden enfermarse gravemente si no son tratados por curanderos o ñibitata, como se dice en la lengua mixteca, ¿no? Ñibitata puede ser una curandera, una chamana, ¿no? Bien, todos estos elementos nos confirman que los nahuales son fenómenos en forma de animales. Esto es importante, ¿no? Es decir, se trata no de animales comunes del campo, sino de animales de sombra. Explico brevemente que en las comunidades de Santiago y San Juan Jicayán describen el mixteco como Kiti Xiñaño o Tatinabá, que es el aire malo, ¿no? El Kiti Xiñaño es animal de sombra. Eso sería la traducción, ¿no? Asimismo, Hermenegildo López Castro, que es otro investigador que ha estudiado mucho el nahualismo en la costa, expone que las personas del municipio de Pinotepa Nacional, que es una comunidad mixteca también, ¿no? Consideran que los nahuales son simples fenómenos, aunque en mixteco les llaman kitikú, o sea, animal salvaje, ¿no? Por su apariencia sobre todo, ¿no? Que no son comunes del campo, dice el autor. Y cito, ¿no? Dice, porque estos animales son simple tati navaja, es decir, aire malos, ¿no? O son yoko calores, en que se transforman los nahuales cuando realizan brincos y se percibe su transfiguración en la oscuridad de la noche. En la concepción del indígena, ese animal es el que forma o transforma calores nocivos para la salud de los individuos. Como ejemplo, aparece el tigre, pero no físicamente. Surge y se vuelve un fenómeno. Tati Kuru dice, es aire eso, asegura. Fin de cita. Aunque los nahuales no siempre son fenómenos o sombras, ya que algunas personas físicamente logran cambiar su condición humana a la de un animal de verdad según algunos relatos que presentaré y también lo que me han contado, ¿no? Bueno, yo soy nativo de la costa chica de Oaxaca y pues he crecido con esa creencia, ¿no? De que ciertas personas tienen el poder, ¿no? De cambiar físicamente en algún animal o algún fenómeno de la naturaleza, ¿no? Entonces, no simplemente son fenómenos, ¿no? Sino también pueden, pueden cambiar corporalmente. Bien, en varias comunidades mixtecas de la costa oaxaqueña, a los nahuales, sobre todo los que provocan daño, en mixteco también le llaman tasi. En español se dice brujo, bueno, lo que había explicado hace rato, ¿no? Oratasi, hombre brujo, obviamente proviene de una concepción, perdón, occidental, ¿no? Ya que, pues, los nahuales pueden fungir como curanderos, ¿no? Y estos pueden ser tanto buenos como malos, pero muchas veces se generaliza más su parte maléfica, ¿no? Por lo mismo, por toda esta concepción, ¿no? Por ejemplo, de la religión judeocristiana, ¿no? De hecho, Fray Bernardino de Sahagún, en la historia general de las cosas de la Nueva España, llama curiosamente a los nahuales como brujos y hechiceros, ¿no? El fraile también define al nahual como brujo que de noche espanta a los hombres, chupa a los niños. Curiosamente destaca dos tipos, ¿no? Al que es curioso de este oficio, bien se le entiende cualquiera cosa de hechizos y para usar de ellos es agudo y astuto, aprovecha y no daña. El segundo lo define como el que es maléfico y pestífero de este oficio, hace daño a los cuerpos con los dichos hechizos, saca de juicio y ahoga, es embaidor o encantador. Fin de cita. Además, el fraile también menciona otro término muy interesante, ¿no? Al hombre nigromántico, le dice, ¿no? Al que asocia con el nahual y lo define como el hombre que tiene pacto con el demonio, se transfigura en diversos animales y por odio desea muerte a los otros usando hechicerías y muchos maleficios contra ellos. Bueno, es lo que dice eh, Bernardino de Sahagún, ¿no? Bueno, precisamente en este libro de Historia General de las Cosas de la Nueva España. Pero bueno, en la cosmovisión mesoamericana o la mixteca en particular, nada tiene que ver el príncipe de la oscuridad con los Ndubi o nahuales, ¿no? Se tiene la creencia que algunas personas nacen con este don, ¿no? Sí, don y no pacto, ¿no? Y que descubren a cierta edad. Aunque también se dice que algunos individuos, por medio de la magia negra, bueno, así le llaman allá, ¿no? Logran transfigurarse en algunos animales, pero bueno, es solo un rumor.
Como he mencionado, el nahual no siempre provoca daño, puede fungir también como protector de la persona o de toda una comunidad, pues en realidad el nahual es un ser positivo y espiritual, ¿no? Justamente es muy común que cuando uno pregunta a las personas si los nahuales son malos, bueno, nos responden, ¿no? Así como existen personas egoístas y buenas en este mundo, también existen animales egoístas. Sobre todo se refieren a los nahuales malos que matan a los animales compañeros, que son los tonos, ¿no? De las personas. Pero repito, no todos son malos. Algunos nahuales poderosos cuidan a los tonos más vulnerables de las personas, tanto en el plano terrenal como en el espiritual, porque como son nahuales, tienen ese poder o ese don, ¿no? Pues, de transitar en muchos mundos, ¿no? Mundos paralelos o en otras dimensiones, ¿no? Ahora bien, ahora voy a enfocarme un poco más a la caracterización del nahual, ¿no? En cuanto a la narrativa de tradición oral Nusab. Las personas que se transforman se les conoce como nahuales, ¿no? Ondubi son quienes tienen los poderes de crear fenómenos en formas de animales o bien de transformarse uno de ellos, ya sea para hacer el bien o para provocar un daño a la persona o todo un pueblo, ¿no? Como he mencionado. Y hay muchísimos relatos sobre ciertos nahuales que robaron alguna campana de un pueblo, que robaron una piedra especial, incluso dañar los terrenos de sembradío, ¿no? Ya sea en forma de viento o de un animal, como el siguiente relato que les voy a compartir, que lleva por título El señor que tenía de nahual un tigre remolino. Dice, bueno, antes, por su estructura narrativa, se trata de una leyenda. El narrador cuenta la historia de unos señores de la comunidad y precisamente su conexión con diferentes animales, ¿no? Aunque es un poco complicado determinar la frontera entre el tono y el nahual. Veamos por qué. Dice, hay una historia sobre un señor que fue mayor, tres eran mayor y, perdón, y tres. Dos eran topiles adultos, eran topiles de la agencia. El señor mayor tenía su nahual, que era el tigre de cola corta, remolino. Los demás tenían su nahual, un león, tlacuache, mapache, tigrillo, todos los demás animales que existen en la tierra, porque los topiles eran varios. El señor que tenía el cargo de mayor era muy malo con los topiles. Siempre les pegaba y como ellos sabían el animal que era su compañero, digamos, una vez se reunieron para platicar y quedar de acuerdo. Hay algunos que tienen nahual de comadreja. Quedaron de acuerdo. Lo vamos a buscar. Vamos a matar a su nahual, dijeron. Así es, quedaron de acuerdo y emprendieron su búsqueda. Tardaron para dar con su paradero, pues el animal vivía escondido en un lugar muy apartado, pero feo, feo, bajo un árbol muy grande. Era un tigre remolino a la vez. Los nahuales de los topiles no encontraban por ningún lado hasta que se toparon con la comadreja. Así, así es. Lo andaban buscando y se toparon a la comadreja. ¿Qué andan buscando, señores? ¿Por qué llevan varios días rondando? Andan perdiendo el tiempo porque no encuentran lo que buscan, dijo la comadreja. Señor, andamos buscando a él, dijeron ellos. Sigue el relato, ¿no? La comadreja contestó, así que andan buscando a él. ¿Cómo iban a dar con él si vive muy escondido? Perdón. Pero ayúdanos. Creo que está interviniendo un nahual aquí. Disculpen. Ajá. Vuelvo. Así que andan buscando a él. ¿Cómo iban a dar con él si vive muy escondido? Pero ayúdanos a encontrarlo, por favor, dijeron los demás. Está bien, dijo la comadreja, pero busquen una cuerda muy resistente y mucho valor, porque él no es cualquier cosa, dijo el animalito. Está bien, dijeron. Eran como las 12 del mediodía. El animal estaba dormido sobre una piedra grande y era un lugar muy feo. Así es, ellos llegaron. Bueno, la comadreja se trepó al árbol con la cuerda para lazar al animal. Miren, cuando se mueva el lazo, ustedes jalen, dijo. Cuando terminó de colocarlo y dejarlo caer muy cerca de donde estaba el tigre,
Como ya estaba el lazo listo en el cuello del tigre, luego bajó y fue a pellizcar los testículos del tigre, y el tigre saltó muy alto. Los demás jalaron la cuerda, los que eran nahuales de tigrillos y talacuaches fueron los que más resistieron. Los demás, que eran nahual de león y otros animales, salieron rondando por la barranca, por el fuerte remolino que se apareció. El tigrillo y el tlacuache treparon su cola en las raíces del árbol y fueron los que más resistieron. Así fue como mataron al tigre, lo ahorcaron. En la tarde llegaron nuevamente a la agencia y se enteraron que el mayor estaba agonizando. Comentaban que brincaba de la cama y llegaba hasta el techo. Querían como atrapar a las personas. Así que los topiles se reunieron en el palacio y se fueron a ver al mayor en su casa y dijeron qué le estaba pasando. Fingían que no sabían nada, pero ellos ya sabían el destino del mayor porque ellos lo provocaron. Esa es la historia de los nahuales. Vemos que, bueno, vemos que el narrador, ¿no? Empieza aludiendo a los nahuales del señor mayor y de los topiles, ¿no? Pero también menciona al animal compañero. Sin embargo, para llevar a cabo la venganza, aunque no se menciona de forma explícita la transformación, pues se infiere que ellos se transformaron en cada uno de los animales para salir a cazar al nahual, ¿no? Del señor mayor, en este caso, quien vivía en un lugar agreste, pero ese lugar se trata de otra dimensión, no es en el plano terrenal, ¿no? Porque hay otra versión donde es más específico y dicen, ¿no? Volvieron a la tierra, volvieron a la tierra, ¿no? Para ir a ver al hombre nahual. Entonces el viaje se dio en otra dimensión, ¿no? Pero algo interesante sobre esta dualidad de tigre-viento, ¿no? Es una de las facultades que se le atribuye al dios precisamente Texcatlipoca, quien al caer en el agua, precisamente se transformó en jaguar, ¿no? Después provocó un terrible viento y dio fin a la segunda era de la humanidad, es decir, el segundo sol, ¿no? Como nos cuentan en la leyenda de los soles, ¿no? Entonces, en la creencia de los Nussabi, los nahuales que se transforman en viento son los más poderosos porque no son simples nahuales, dicen, ¿no? Sino personas Tai. Tai quiere decir que están conectados con el dios de la lluvia. Por Tai se puede entender que son sacerdotes, que son seguidores del dios de la lluvia, ¿no? Y ellos se dice o se cree que heredaron de alguna manera el poder del dios de la lluvia. Por eso se pueden transformar en viento, en lluvia, en rayo, ¿no? Y no son no son simples nahuales, ¿no? Bueno, algo similar sucede también en el relato El señor que tenía de nahual un marrano, donde se presenta nuevamente, bueno, el motivo de la transformación, ¿no? El nahual primero se manifiesta como un fuerte viento y después de ser atacado se transforma en cerdo. Eh, les voy a leer el relato, ¿no? A veces decimos que el fuerte viento derriba nuestra milpa, pero no siempre es así, porque existe gente muy egoísta que provoca esto, dicen. Cuentan que un señor de Jicayán tenía su milpa cerca del terreno de su compadre de Jicaltepec, dice. El señor de Jicaltepec pasaba y veía con recelo su milpa. Su mujer una vez le dijo, el compadre tiene buena milpa, y él contestó, mañana veremos cómo amanece su milpa, dijo. Esto fue en la tarde. El señor de la milpa escuchó lo que platicaban y pensó que su compadre tramaba algo. Así que el señor fue a su casa por un serrucho, enterró un poste en medio de su milpa y amarró el serrucho en la punta. Ya en la tarde empezó a nublarse y un fuerte viento se avecinaba. Cuando el viento llegó en medio de la milpa, se escuchó como un estruendo, porque el animal que había provocado esa desgracia se cayó. El serrucho lo había partido en dos, se cayó ahí en la milpa, ahí estaba tirado. Era un marrano de esos gordos. A la mañana siguiente había fallecido el señor Nahual. em, Se enteró que había fallecido, por eso fue a su casa. ¿Qué le pasó a mi compadre? ¿Por qué se murió? No sabemos qué le pasó. Ayer cuando salimos estaba bien y mire ahora lo que le sucedió, dijo la mujer.
pero él ya sabía lo que le había provocado la muerte al pobre señor, ¿no? Esa es la historia que sé, hijo, sobre el que se transformaba en viento, dice el transmisor, ¿no? Por su estructura narrativa, también se trata de una leyenda. Lo que hace el narrador es como explicarnos, ¿no? La creencia de la comunidad sobre ciertas personas que tienen precisamente la capacidad de crear fenómenos en forma de viento, pues para derribar la milpa, ¿no? O en los terrenos de sembradíos. Y algo muy común en este tipo de relatos es que el narrador alude primero a una creencia colectiva, ¿no? Y para reforzar dicha creencia, pues nos presenta el caso particular, ¿no? Del hombre que se enfrentó a su compadre Nahual, quien intentó destruir su milpa, primero convertido en viento y luego en un cerdo. Resulta muy interesante esto, ¿no? Además, esta doble metamorfosis, ¿no? Como he mencionado, pues se trata de una capacidad de las personas Tai y no un simple Nahual. Pero bueno, les voy a presentar el siguiente relato que lleva por título El yerno que tenía de Nahual una iguana. También es una leyenda, el narrador da cuenta de un suceso real, ¿no? Que ocurrió en un determinado lugar. Aunque no menciona el tiempo, se percibe que es más o menos reciente, ¿no? Que es una de las características de la leyenda. Bueno, les comparto otra vez el relato. Dice, pues según este es una historia que me platicaron que por aquí, por Zacatepec, que es una comunidad también vecina de la costa, se dio un caso de un señor de que pues apenas se había juntado con con su mujer y se quedó a vivir en la casa del suegro, hasta que un día, dice, el yerno pues se puso triste, entonces el suegro pues se preocupó. ¿Qué le dice, no? ¿Qué tienes? Te noto muy triste. ¿Qué te pasa? No, está bien, dice. Le voy a contar lo que me pasa, dice. Fíjate que necesito que me hagas un gran favor, dice. Quiero que vayas al tal pueblo que está en Igualapa, que es otra comunidad cercana. Vas a llegar a una iglesia, donde está la iglesia, ahí vas a llegar y al lado de la iglesia, ahí hay una casita de lámina con palapa. Yo en ese lugar estoy, dice, y me quieren matar, dice. La señora o la familia que me atrapó me tienen amarrado en el techo de su cocina, dice. Allí estoy colgado. Dice, y están asando chile para prepararme en su comida. Yo estoy colgado ahí. Ya fueron a buscar hoja de plátano para los tamales. ¿Qué cosa? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué es lo que eres? Le dijo el suegro. Así que él, pues le dijo que, pues fíjate que yo soy un animal que está colgado en la casa de una señora. No, no te voy a decir, pero quiero que vayas a verlo, le dice, y quiero que vayas ahora, porque si te tardas en una hora más o 2 horas más, me van a matar, dice, y ya no voy a poder vivir. Si me matan, pues aquí en persona me voy a morir también. Si matan a ese animal, yo soy el nahual de esa iguana que está colgada en ese lugar. Así que el señor agarró, se fue lo más pronto que pudo, se fue rápido. Cuando llegó en ese pueblo, dice, luego llegó a la iglesia y divisó la casita que él mencionaba. Pues estaban en la cocina allá haciendo tortillas y ya estaba listo el chile y estaban también las hojas de plátano para los tamales. Así que llegó el señor y vio la iguana, ¿no? Era un gran garrobo que estaba colgada, dice, en el techo de la casa, vivo todavía, pues. Así que llega el señor y le dice, vengo a esto, fíjese que mi yerno, perdón, fíjese que mi yerno me mandó, quiero que me dé ese animal que está colgado allí y ¿por qué lo quiere, señor? Le dijo a la señora, si nosotros lo agarramos, que siempre andaba por aquí cerca vagando, y fueron nuestros perros y lo atraparon. Por eso lo agarramos y ahorita pues lo vamos a comer. No, no lo hagan, pídanme lo que quieran, pero no maten a ese animal, porque es nahual, así le dijo. ¿Cómo? Le dijo la señora. Sí, mi yerno me mandó para que viniera a rescatar ese animal. Si quieren, voy a conseguir un marrano, se los traigo ahorita mismo para que me entreguen a ese animal, para que no se queden con las ganas de comer los tamales. Voy a traer el marranito. Eh,
como usted sabe de que no, yo creo que un nahual anda suelto aquí también. Bueno, como usted sabe, de que ese animalito anda cerca, por eso lo atraparon. Nuestros perros, les recomiendo de que lo lleve lejos, donde nadie lo encuentre. Así que el señor pues agarró la iguana y lo fue a dejar lejos de ahí, donde no había donde no habitan muchas personas. Así que en ese lugar llevó la iguana y ya regresó más el suegro en la casa y le dijo lo que había pasado al yerno. Así que él pues quedó contento de que su suegro lo había salvado de esa tragedia que iba a vivir de matar la iguana. Y se curó, se puso contento nuevamente, ¿no? Entonces, este relato contiene elementos pues muy complejos, ¿no? Sobre el alter ego o doble animal que ya he mencionado, ¿no? Además de que esta relación es solo una coesencia espiritual, como decía Lupo, ¿no? La persona no tiene contacto con el animal que le pertenece, ni mucho menos tiene, ¿no? Conocimiento de ello, salvo algunos que sí tienen noción de su animal compañero, especialmente los que son curanderos o los nahuales, que tienen la capacidad de transformarse en animales, ¿no? En este caso particular vemos que el yerno asume pues las dos personalidades, ¿no? La del hombre y la del animal en una sola identidad, pues se dice ser el animal que está a punto de ser guisado, ¿no? Dicen, me tienen amarrado en el techo de una cocina, ¿no? Y ya están asando chile para prepararme. Asimismo, pues está muy consciente de lo que va a ocurrir si no lo salvan, ¿no? Y finalmente, pues le revela al suegro, perdón, quién es su doble, ¿no? Yo soy un animal que está colgado en la casa de una señora. Si me matan, pues aquí en persona me voy a morir también, ¿no? Si me matan a ese animal, yo soy el nahual de esa iguana, ¿no? Finalmente le revela el secreto. Pues es un caso muy interesante y complejo, pero bueno, trataré de explicar este fenómeno. Quizá el hombre se refiere a su animal compañero, ¿no? De campo, que es un animal común, pero resulta interesante que él se ve a sí mismo en el cuerpo de una iguana, ¿no? Además, percibe todo lo que pasa a través de la mirada del animal, es decir, como un espectador, bueno, ¿no? Describe a su suegro dónde y en qué situación se encuentra él mismo, ¿no? Bueno, en términos clínicos a lo mejor lo relacionan con un tipo de enfermedad, pero en términos nahualísticos, como lo explica el mismo Alfredo López Austin, ¿no? Solo algunas personas tienen los poderes de externar e introducir su alma, como él lo llama, ¿no? Iyotl o el nahualli, en algún ser u objeto, ¿no? Y además tienen conciencia de ello, ¿no? Asimismo, se conoce como nahualli, dice Austin, al que posee esta facultad como al ser invadido, ¿no? En ese sentido, pues el animal que fue atrapado al encontrarse en peligro, o sea, activó su antenita, ¿no? Su dueño, pues lo presintió también y aunque la transformación no fue corpórea, su Ichol, ¿no? Iyot, se internó en su cuerpo y solo así pudo ser uno solo, un nahual, ¿no? Entonces vemos lo complejo que es dividir, ¿no? El nahual y el tonal de la persona, pero cuando la persona o el animal tiene conciencia, pues ya no es un animal común, ¿no? Ya fue un ser, ya es un ser, ya es otro ser, digamos, ¿no? Como vemos, el narrador casi al finalizar el relato, pues cuenta que el animal fue liberado, así que el yerno se salvó, ¿no? De esa tragedia. Esto confirma lo que López Austin señala acerca de que el nahual es un ser perecedero, ¿no? Mientras que el tonal es permanente, ¿no? Solo así se explica, pues, que la iguana volverá a su naturaleza y el hombre también, ¿no? Bueno, ahora bien, en las redes sociales son algunas páginas, circulan muchos videos en donde se ve un animal no común, a veces con características humanas, ¿no? Es decir, se presenta como un ser híbrido, vaya, ¿no? Que fue herido, abandonado, pero recuerden, al menos para la tradición mesoamericana, el nahualismo es momentáneo, ¿no? Si el nahual es herido, recupera su parte humana y muere en algunos casos, ¿no? Entonces, no hay que creer mucho todo lo que suben en las redes sociales, ¿no? Sobre todo de estos animales no comunes, ¿no? Que encuentran por ahí. Bien, seguimos. Bueno, existe también la creencia que algunas personas que tienen un animal compañero muy fuerte, al igual que el hombre que invadió el espíritu de la iguana, ¿no? Pueden manipular a sus tonos, es decir, el animal compañero, ¿no? Para que coman a otros, ¿no? Como lo cuenta un señor de la comunidad de Santiago Jicayán, Oaxaca, los
Los hombres Ndubi, así se titula el relato, solo que los nahuales, aparte de que se alimentan de carne fresca, pues también se alimentan de los tonos de otras personas. Veamos cómo funciona eso. Conservo algunas historias que ha contado la gente con el paso de los años sobre los que están conectados con el león. El león, con el simple hecho de percibir nuestro olor, dice, nos puede adormecer un rato. Los leones son Tai, gente muy poderosa, comen muy bien. Esos leones siempre prefieren hígados. En cambio, los que están conectados con el tigre son personas un poco débiles, porque los leones, cuando perciben el olor de los otros Tais, los acechan, los hipnotizan y se comen el animal que les pertenece, dice. Los que son leones prefieren carne fresca de ganado, sobre todo hígado. También los pobres tigres salen a buscar carne fresca, pero sus compañeros leones son egoístas y no los dejan cazar a gusto. Y es ahí donde se enfrentan y se matan entre ellos mismos. Esos que tienen poderes para encantar, los hombres que tienen esta conexión son egoístas. También nos odian en la vida real, pues a nosotros a veces nos trata, perdón, pues nosotros a veces no tratamos bien a la gente, así ellos también. Pero si tenemos buen corazón, los pobres que están atados, llegan los nahuales y salvan a los pobres que están atrapados. También llegan los coyotes, los que están conectados a los coyotes, llegan los malos y también los atan. Por eso se muere nuestra gente, porque los tais, hombres poderosos, son los que nos enferman y por eso mucha gente muere por brujería. Es decir, ¿no? El narrador da cuenta de la existencia de las personas que encantan, ¿no? Es decir, hace referencia a los nahuales, quienes, malos sobre todo, ¿no? Quienes a través de los animales con los que estaban conectados, cazan a los animales compañeros de otras personas, sobre todo los más vulnerables, ¿no? Sin embargo, no todos los nahuales son egoístas, ¿no? Algunos protegen a los tonos de otras personas cuando estos se encuentran atados por los malos y esto se da, repito, tanto en el plano terrenal como en otras dimensiones, por ejemplo, en el mundo onírico, ¿no? Esto es muy recurrente en la cosmovisión de los mixtecos de la costa, ¿no? De que te pueden matar a tu animal compañero durante el sueño, ¿no? Recordemos lo que dice Austin, que en el sueño pues te libera nuestra energía o alma, ¿no? Entonces es cuando aprovechan los que son pues los nahuales malos, ¿no? Y van y atrapan o provocan la muerte de ese animalito, ¿no? Y obviamente en el plano terrenal, pues la persona sufre un daño también, ¿no? Bueno, en ese sentido el narrador, ¿no? Nos explica las muertes repentinas de las personas que se asume como causa de los nahuales o por brujería, ¿no? También se cuenta que los nahuales se reúnen para pelear con los otros nahuales y demostrar quiénes son más fuertes, ¿no? Muchos terminan mal en ese encuentro, obviamente. Algunos hasta hacen una apuesta con los nahuales de otros municipios o comunidades, ¿no? Para demostrar precisamente quiénes tienen más poderes. Es decir, como en el mundo de los humanos, ¿no? En el de ellos también, bueno, de acuerdo a la creencia de los mixtecos, ¿no? También existe una gran rivalidad para tener el control, sobre todo de los demás, ¿no? Bueno, también los nahuales suelen hacer daño a la persona, como he comentado en el mundo onírico, como en el siguiente relato que me compartieron en Santiago, Jicayán, Oaxaca, que se titula Los señores que tenían de nahual un león y una onza. Dice, ellos se transforman, dice la gente. En el sueño los vemos también, son como el aire, los vemos en el sueño, nos quieren atrapar para matarnos. Eso me pasó hace mucho tiempo, pero reconocí al que me quiso matar. Él venía a atacarme todas las noches en el sueño, trataba de matarme, yo andaba por un monte y al salir por un camino, de repente saltó sobre mí y me agarró de un talón. Era un gran león su nahual y había otro que era una onza. Es la que come las gallinas, es muy ágil. Me estaba acechando también, saltaba por todas partes, pero no pudo conmigo. Ellos me quisieron matar, pero no pudieron. Esto fue en el sueño. Él mató a muchos niños también, dice, porque si te peleabas con él, te mataba a los hijos, dice. Iba a buscarlos y los mataba. Ellos no pudieron matarme porque los reconocí. Después ya no me persiguieron. Hace mucho tiempo vivieron los nahuales y se sabía quiénes eran.
Como vemos, el narrador empieza, ¿no? Aludiendo a, pues, otra vez a la creencia colectiva, ¿no? Luego nos comparte, pues, su experiencia personal con los nahuales, a quienes en el sueño, pues, logró reconocer, ¿no? Menciona varios elementos interesantes, ¿no? Describe al nahual como el aire, ¿no? Que lo atacaba durante el sueño. Entonces, otro de los rasgos de estos personajes es que son aire, ¿no? Es decir, también se vuelven invisibles. A eso se refiere. Bueno, dice que el nahual que lo atacaba era un aire durante el sueño. De acuerdo con otra vez con López Austin, durante el sueño el alma o el tonalli se escapaba del cuerpo humano, ¿no? Pues bien, el narrador se asumía como un animal que andaba por un monte, ¿no? Porque dice, me agarraron del talón, donde el nahual malo aprovecha para, pues, para acecharlo, ¿no? El transmisor también menciona que otra creencia colectiva, los nahuales malos mataban a los hijos pequeños de sus rivales y cierra la narración después de su experiencia personal con una creencia colectiva, ¿no? Hace mucho tiempo vivieron los nahuales y se sabía quiénes eran, ¿no? También eso es muy común en la creencia, yo creo que no solo mixteca, sino también de otras comunidades indígenas, ¿no? De que se sabe quién tiene el poder de transformarse en cierto animal o en algún fenómeno de la naturaleza, ¿no? En el siguiente relato, los nahuales que espantaban a la gente, la transformación es un aspecto fundamental también aquí, ¿no? Los nahuales adquieren diversas formas, como vemos aquí, ¿no? Anteriormente vivían muchos brujos aquí, algunos se convertían en bola de algodón y si salías en la noche se te aparecían en forma de bolas de algodón y no te dejaban pasar. Se transformaban en gallinas, como muchas crías, pero dicen que eran personas de aquí que se transformaban en eso, también se transformaban en marrano, en guajolote, para espantar a la gente, ¿no? Como vemos, el narrador pues, da cuenta otra vez de una creencia colectiva, ¿no? Dicen que eran personas de aquí, es decir, las personas del pueblo, ¿no? Que se transforman en diferentes animales para espantar a la gente que se atravesaba pues en su dominio, ¿no? Y este tipo de nahuales que he considerado como personajes territoriales, ¿no? Son muy recurrentes en la narrativa de muchas comunidades de la región de la costa oaxaqueña. De hecho, en mi trabajo de campo he recopilado varias versiones que aluden precisamente a los mismos personajes, ¿no? En algunos se habla de un toro o chivos y demás, pero son personajes sobrenaturales. Bueno, creo que vamos bien de tiempo. Les quiero compartir una versión más que se llama Bola de Algodón. Dice, a veces te tapaba los pasos, no te dejaba pasar, se iba se iba a un lado para el otro, te tapaba el camino para que no pudieras pasar. A veces se te aparecía un marrano, te iba siguiendo, chillando, chillando, y había veces que parecía una gallina, como que llamando a su cría. Eran normales, pero no, pero por lo regular eran blanco. Esos animales, pues no tanto porque son los animales que andan paseando a esa hora, 10 11 de la noche, pues son seres sobrenaturales que no sabemos dónde vienen, han de ser de otro mundo. Se espantaba a la gente, porque al ver eso, pues se te enchinaba el cuerpo, porque no eran animales normales. Pues sí, eso es lo que cuenta la gente del pueblo, tanto de San Juanito como de Santiago. Había una parte del pueblo donde se aparecía por ahí, donde está el Salón Social de Santiago. Pasaba por la iglesia, te encaminaba más o menos 150 metros del lugar donde se aparecía. Te encaminaba a esa cosa. Entonces, todo eso dicen de por sí era su lugar en esa parte de aparecerse a cualquiera que se atraviesa a esa hora, 10 11 de la noche, más que no había luz ni cómo distinguir. En ese tiempo no utilizaba lámpara porque no había o no lo conseguían. Lo único que utilizaban era un tizón en la mano para alumbrar el camino, si era lo que hacían, pues ellos no podían alumbrar a esa cosa que se les aparecía, únicamente divisaban que era un bulto blanco, ¿no? Nada más, nada más. Se escuchaba que era una gallina porque llamaba a sus pollos. También se daban cuenta que era un marranito porque hacían como los marranos, chillaba y así. Y cuando se daban cuenta de que andaba una bola así, bola blanca rodando en el piso, pues decían, ¿no? Era una bola de algodón. Entonces es otra faceta de los nahuales, ¿no?
que son los que yo llamo personajes territoriales, ¿no? Para concluir, en las comunidades mixtecas o ñusabi, en los relatos sobre los nahuales, al menos, ¿no? Los que he presentado y sobre todo lo que he recopilado en mi trabajo de campo, pues sobresale esta condición ambivalente de estos personajes, es decir, por una parte pueden ser benévolos y ayudar a los de su misma especie, ¿no? O a otros seres vulnerables que necesitan protección ante las adversidades. Por otra, pueden ser seres malévolos y aprovechar sus poderes para hacer un daño o incluso por provocar la muerte de la persona a través de su animal compañero, ¿no? Que es el tono. Bueno, su capacidad de crear fenómenos o una imagen distorsionada de la realidad, que es un fenómeno, vaya, ¿no? Es decir, fenómenos en forma de animal, así como de transformarse en animales, pues les confiere no solo dominio territorial, eso es muy importante, sino asimismo una personalidad dominante, ¿no? Es por eso que ellos son seres, ¿no? Que tienen ese poder, tienen ese dominio y sobre todo territorial. Pues por mi parte, mi intervención es hasta aquí. Muchas gracias, Dago. La verdad es que fue bastante ilustrativo y tenemos muchas preguntas y reacciones. Muchas felicitaciones en el Facebook que pues cuando acabes, por favor, tienes que ir a ver, porque en efecto no las puedo transmitir todas, ¿no? Como yo quisiera. Y bueno, entre las preguntas que nos hacen llegar es, Andrés Carmona consulta si los seres humanos también estarían constituidos por materia pesada y materia sutil. Si quieres ir contestando de una en una o si prefieres que te diga dos o tres, puedo seguir. Está cerrado tu micrófono. Perdón, escuché bien que si el ser humano está constituido por un material que es sutil. Por materia pesada y materia sutil, como lo habías mencionado al inicio, sí. Sí, bueno, según López Austin, ¿no? Que pues los humanos tenemos esos dos elementos, ¿no? Esas dos materias, porque si nos vamos a los mitos, ¿no? Se dice que muchas deidades, cuando se alumbró el mundo, ¿no? Las deidades se transformaron en piedras, algunos se transformaron en hombres, ¿no? Entonces, conservaron esta parte, esta materia, ¿no? De los dioses. Bueno, es lo que explica López Austin. En el caso de la cosmovisión mixteca, se dice que eh, todo mixteco nace con un animal, ¿no? Bueno, todo mixteco tiene un animal compañero, perdón, pero algunos tienen esa capacidad que tienen los dioses, ¿no? Que tienen esa materia, bueno, pesada, como lo dice López Austin, ¿no? Pero no todos, o sea, son solamente los elegidos, ¿no? No sé si le contesté. Ahorita veremos, a ver qué nos dice, pero yo creo que sí. Eh, bueno, yo quisiera antes que seguir comentándote las preguntas, que nos platicaras respecto a los textos que presentas, eh, de dónde los obtienes, quién te los platica, etcétera, rápidamente. Sí, gracias. Sí, bueno, sí, se me pasó de comentar eso, que, bueno, son textos que obtuve durante mi trabajo de campo, que fueron recopilados. Esto es muy importante en la lengua mixteca y, bueno, yo mismo traduje todo, ¿no? Entonces, pues esto es una interpretación también, ¿no? De lo que te cuentan en la lengua mixteca, porque, bueno, tiene muchos elementos que no puedes como traducir al español, ¿no? Pero traté de traducir lo más próximo, ¿no? Que ellos, bueno, la creencia de ellos, ¿no? Entonces, todos estos materiales forman parte también de mi corpus de la tesis de maestría y también de mi tesis de doctorado, ¿no? Y sí, es impresionante el trabajo que haces. Bueno, ahora sí sigo con las preguntas. Además, es una de las cosas que también destaca Lilia Ábalos, que dice que es una investigación que era muy necesaria. Y que, muchísimas gracias. Bueno, sigo. Mayor Awitzin pregunta, los nahuales, de acuerdo a las narraciones de experiencias en comunidades, tienen su desdoblamiento en personajes animales, ¿cierto?
Sí, que tienen que su desdoblamiento en animales. Desdoblamiento en personificaciones animales. Sí, Ujú, muy bien. sí, pues como mencionaba de que pues el nahualismo no se trata solamente de que alguien pueda cambiar de forma, ¿no? Corporalmente, sino también puede manipular algún fenómeno, es decir, crear visualmente un animal, pero no es un animal, diría López Austin, no es una materia, ¿no? Sino es una, pues es una, ¿cómo se dice? Pues es un engaño, dicen los mixtecos, ¿no? Es un calor, quiere decir que es una sombra, ¿no? Entonces, ellos también tienen esa capacidad. Mm. Fat, espero pronunciarlo bien. Sasval Fat comenta, por la región de la Llanada, en las fronteras de la costa de Oaxaca y Guerrero, también hay relatos donde los hijos de curanderos han sido muertos a causa de algunos tonos. Bueno, más que una pregunta, es un comentario, ¿no? Ajá. Sofía Ríos comenta, muy interesante, da pistas para encontrar similitudes entre el pensamiento colectivo y personal de la gente en otros pueblos de Oaxaca. Gran trabajo, muchas gracias por compartir. Otro comentario. Y Carmen McQueen pregunta a Dago precisamente sobre la lengua. ¿Hay algunos términos ligados al náhuatl que no tengan traducción al español? Al nahual, perdón, no al náhuatl, al nahual. Ah, sí. Bueno, de hecho, de forma muy general, en la lengua mixteca se les llama a las personas que tienen esta capacidad de transformarse o algún otro poder, digamos, ¿no? Se les llama Nava'a ini. Nava'a es como algo negativo. Bueno, casi no tiene una traducción al español, ¿no? Pero se refiere como al interior del ser humano o el ser, ¿no? Que tienen en su pues en su naturaleza, porque para ellos es naturaleza, ¿no? No es algo sobrenatural como lo que nosotros estudiamos desde la academia, ¿no? Entonces, para las comunidades eso es muy natural, que ellos tengan esos poderes y se les llama precisamente Navaini, que no están bien de su ser, pero no en el sentido negativo, sino que no son seres o personas comunes, ¿no? Entonces, este término, pues es un término también polisémico, pero engloba a las personas que tienen esta capacidad, ¿no? De transformarse en otras entidades, ¿no? Hay otro que es Tasi, pero algunos dicen que es brujo, pero yo digo que es como sobrenatural, tampoco es, bueno, que también es algo inusual, ¿no? Y así. Y también mencioné que en la lengua mixteca, por ejemplo, es muy clara la diferencia, ¿no? Que existe entre el nahual y el animal compañero, ¿no? Al nahual le dicen Nundubi, es el que se transforma, ¿no? Y al animal al que se transforma le dicen Kiti, Ku. Kiti es animal, Ku es como salvaje, es decir, que es un animal salvaje, vaya, ¿no? Y para el tono, el animal compañero, le dicen Kitty, Kitty Hana, ¿no? Es el animal al que pertenece, ¿no? Entonces, lo que decía Roberto Martínez o el propio López Austin, ¿no? Que a veces se confunde, ¿sí? Cuando uno no domina alguna lengua, ¿no? De alguna comunidad, porque ellos tienen muy bien diferenciado qué es una cosa, ¿no? Que es una cosa, en este caso el nahual y también el animal compañero, ¿no? Pero en los relatos ahí sí es un poco complejo porque pues a veces las personas, sobre todo pues los más jóvenes confunden esta parte, ¿no? Del nahual y el tonal. Pero bueno, hay muchos términos también, depende también de la variante porque el mixteco tiene muchísimas variantes dialectales, ¿no? Y en cada comunidad también tienen un término, ¿no? Es la variante de mi municipio, que es San Pedro Jicayán, y precisamente de mi comunidad, que se llama Santiago Jicayán. Excelente. Dago, yo tengo otra pregunta. ¿De qué depende que te vuelvas un aguatigre, un agualeón? Eh, Probablemente ya lo dijiste. Sí, bueno, gracias por la pregunta. Sí, ¿de qué depende? Pues depende primero de tu animal compañero, ¿no? Porque un nahual puede tener, bueno, sobre todo perdón, un nahual poderoso puede tener como hasta 7 animal compañero, ¿no? Que puede ser un tigre, que puede ser incluso una serpiente, ¿no? Entonces, ¿qué depende? Depende.
de la fuerza que tiene la persona para convertirse no solo en su animal compañero, sino también en otros animales, ¿no? Pero tiene que ver con ese don que se nace, ¿no? Que ciertos individuos pues nacen con un poder especial que es el del dios de la lluvia, que son los Tais. Sobre todo los Tais son los que tienen ese poder de convertirse en cualquier animal, ¿no? Primero en animales que están muy vinculados con la lluvia, que puede ser una serpiente, que puede ser una lagartija, incluso una iguana. A estos animales le llaman en mixteco quitindoso, que es el animal bola de fuego, que es otro tipo de nahual que ya aquí ya no los mencioné porque, bueno, por el tiempo también, pero igual si me invitan para la segunda edición de este seminario, pues existen muchísimos nahuales que se convierten en bolas de fuego o en cometa, ¿no? O en seres chupasangre que le llaman sucuyú, ¿no? Que no solamente se transforman en animales al desprender la cabeza, sino también pueden tomar la apariencia de alguna persona cercana a la víctima, pues para chuparle la sangre, ¿no? Entonces, hay muchísimos personajes que se pueden transformar y que no todos son llamados nahuales, sino tienen otros nombres, ¿no? Pero bueno, tienen esa capacidad, vaya, ¿no? De Dubi, de transformarse, ¿no? Pero sí, son los nahuales más poderosos. Híjoles, qué impresionante. ¿Le dijiste que se quita la cabeza? Sí, bueno, de hecho es como un ritual. Eh, Sobre todo este poder se vincula a las mujeres, ¿no? A las mujeres a las que hemos llamado también brujas, ¿no? Bueno, sobre todo en el pensamiento popular, ¿no? Que son brujas. Son las mujeres que recurren otra vez a la medianoche, que tienen un horario específico, acuden a la medianoche al cementerio, ¿no? Sobre todo en la presencia de una cruz para que puedan quitarse, ¿no? La cabeza y así transformarse en otros seres. Es un ritual muy interesante, ¿no? Porque los nahuales se supone que ellos con un salto hacia atrás, como dicen en mi región, se pueden transformar en animales, ¿no? No necesariamente se tienen que desarticular alguna parte del cuerpo, ¿no? Como hemos visto con otras brujas que se quitan, pues, los ojos o las piernas, ¿no? En este caso, la cabeza, ¿no? Los nahuales no llevan a cabo ese ritual, ¿no? Sin embargo, estas mujeres sí, que se llaman sucuyú o las sucuyú, que son bolas de fuego o que se convierten, o que se convierten en animales, vaya, que es es una especie, ¿no? De nahual. Genial. Y bueno, a ver, tengo otras preguntas. De Jesús Guerrero dice, muchas felicidades, muy interesante la difusión de estas realidades del pueblo mixteco. Para mí como montano, me pregunto si los mixtecos cuando migran llevan consigo estos conceptos. Y luego Marco Antonio Molina pregunta si un nahual puede convertirse en un animal acuático o anfibio y manda saludos. Qué interesante la primera pregunta, ¿no? De hecho, dicen que ellos también llevan a sus nahuales donde van, ¿no? Incluso hasta el lugar más recóndito, ¿no? Del mundo. Entonces, pues precisamente porque lo llevan en su ser, ¿no? Llevan esa materia pesada de los dioses, diría, bueno, en términos de López Austin, ¿no? Entonces, bueno, yo llevo mucho tiempo también fuera de mi tierra, entonces, pero igual tengo muy presente todos los conceptos, toda esa cosmovisión, ¿no? Que nos identifica como, pues, como mixtecos, ¿no? Como pueblos de la lluvia que tienen esa conexión precisamente con la naturaleza, ¿no? Y esa conexión con la naturaleza, pues, te permite, ¿no? Vincularte con lo sobrenatural, ¿no? Como lo estudiamos en la academia, ¿no? Repito otra vez, para los mixtecos o para varios pueblos indígenas, pues esto no es nada sobrenatural, es algo común, ¿no? Es un don. Respecto a la pregunta de Marco Antonio, claro que se pueden convertir en seres acuáticos. De hecho, se dice que también se pueden convertir, algunas personas se convierten en sirena, ¿no? Pero bueno, sobre todo este relato se torna un poco o se transforma en un cuento maravilloso, ¿no? Porque dicen, ¿cómo que va a transformarse en una sirena? Pero sí se pueden transformar en una culebra de agua, ¿no? Se pueden convertir en sapo incluso, pero ese sapo también está vinculado con el dios de la lluvia, ¿no?
Otra cosa, por ejemplo, las mujeres que chupan sangre, las sucuyú, precisamente el animal por excelencia en el que se transforman es el sapo, porque el sapo es un sapo bola de fuego, ¿no? No es un sapo común, vaya, ¿no? Y además, si, si nos vamos, si rastreamos un poco más, pues el sapo está vinculado también con una diosa, ¿no? Con la diosa de la tierra. En lagartija, en, en algún pez en especial, no recuerdo, pero sí en culebra de agua. Y bueno, creo que algo que no mencioné es que los animales también son nahuales, los animales también se pueden transformar incluso en alguna persona. Eso es como al revés, ¿no? Eso es como viceversa, ¿no? Entonces, he escuchado un relato sobre una serpiente de agua que una vez se convirtió en una mujer, ¿no? Para atraer pues a su víctima. Entonces, no solo las personas tienen esta capacidad de transformarse en animales, sino también los animales tienen ese poder de transformarse en personas, ¿no? O en otros animales, sobre todo los animales sagrados, que están vinculados otra vez con los dioses de la lluvia, ¿no? Y que son precisamente animales acuáticos o que están vinculados con el agua, ¿no? Que puede ser el sapo, que puede ser la serpiente incluso de siete cabezas, ¿no? Pero bueno, esa serpiente es la que custodia, dicen, ¿no? Algún tesoro en el fondo del mar, ¿no? Y precisamente porque la Mixteca de la costa, pues estamos en el mar, en la playa, entonces, pues se tiene muy presente, ¿no? Que esta serpiente de siete cabezas, pues habita, ¿no? En el fondo del mar. Oye, y si se te aparece uno de esos animales que se transforman en personas, ¿hay alguna manera Sí, de hechizarlos o de alejarlos, de conjurarlos? claro, también para eso, también, bueno, también se puede ahuyentarlos, ¿no? Sobre todo con algunas pócimas y algo muy recurrente, ¿no? Allá en la costa es fumar tabaco, ¿no? El humo de tabaco aleja a los nahuales, ¿no? O el ajo, ¿no? De hecho, hay otro relato que ya no compartí aquí, que precisamente se trata de la mujer chupasangre que una vez, bueno, fue a hostigar a su víctima, ¿no? Entonces, pues la persona de la víctima, pues buscó un remedio, dicen ellos, ¿no? Prepararon una pócima con aguardiente, donde le echaron hierbas, ajo, sal, incluso, perdón, agua bendita, ¿no? Entonces, a partir de esa pócima, pues pudieron atrapar a la mujer, ¿no? A la mujer chupasangre. Y sobre todo con sal. Pues que también es un elemento cristiano, ¿no? La sal, el agua y la sal, ¿no? Que puede ahuyentarlos, ¿no? Increíble, Gabo. Pues la verdad es que yo creo que sí vas a tener que venir, no una, sino varias veces más. Y bueno, además, obviamente también tengo que decir que con Dagoberto estamos organizando el congreso del próximo año de Diablos, Brujas y otros entes de la tradición sobrenatural. Y bueno, pues, saludos a Vladimir Atahualpa, que en efecto es también un compañero de nosotros, y a ver si también viene un día. Y pues nada, yo creo que con esto cerramos. ¿Estás de acuerdo? ¿Quieres decir algo más? Eh, pues no sé si alguien más tiene alguna pregunta o algo así. Pues solo mencionar que, bueno, que estos personajes pues están vinculados, ¿no? Con en un contexto específico, con alguna comunidad determinada, porque en la ciudad pues se tiene una idea muy diferente de lo que es un nahual, ¿no? Repito, pues ahora con las redes sociales, ¿no? A veces comparten o suben videos de estos seres, pues que no es precisamente, ¿no? Lo que representan, ¿no? Y de ahí muchas veces se les vincula como seres maléficos o personas que tienen precisamente o hacen un pacto con el demonio, ¿no? Entonces creo que bueno, nos están malinformando también, ¿no? En las redes sociales. Para los mixtecos, en particular, los nahuales, pues son seres positivos y son seres muy espirituales. Como mencionaba, pues son que pueden fungir como protector de la persona o de toda una comunidad frente a los nahuales malos, ¿no? Recuerden que también existen pues nahuales que son egoístas, ¿no? Pero generalmente son seres ambivalentes.
bueno, yo los considero así, como personajes ambivalentes, ¿no? Excelente. Oye, bueno, sí hay una última pregunta de Jesús Guerrero. ¿Cómo Ajá. se llaman las mujeres que chupan sangre? Bueno, en la lengua mixteca le llaman sucuyu en una variante o la sucuyu en otra, ¿no? Igual en la tradición Ayud o Mije también tienen un nombre en específico, en zapoteco también tienen otro nombre, incluso le llaman bruja, ¿no? Pero bueno, en la lengua ya saben que se utiliza otro término, pero tienen un elemento en común, que se quitan la cabeza, ¿no? Para poder transformarse en animales. Bueno, también conocemos en la tradición de Cholula o de Puebla, ¿no? Las Tlahuipuchli, ¿no? Que precisamente también son mujeres, no sé si desarticulan las piernas, creo, para poder convertirse en seres chupasangre, ¿no? Disculpa. Charlotte Pescaire pregunta dónde se puede leer tu trabajo. Sí, bueno, ya no me dio tiempo de compartir la bibliografía, pero igual se los puedo mandar, ¿no? En el chat de Facebook, ¿no? Entonces, o en línea, ¿no? La tesis de maestría está en línea y algunos otros capítulos que he publicado en algunos libros, ¿no? Sí, si puedes compartir con nosotros, nosotros también podemos Sí. enviarla o bien directamente al Facebook tu tesis, que además, spoiler alert, es hermosa, entonces, por supuesto que sí vale la pena que la tengan o la conozcan, ¿no? Y bueno, pues eso, publicaciones como capítulos de libros y artículos también, si tienes alguno que quieras compartir sobre este tema, porque además Sí. pues tienes sobre varios temas, ¿no? Pero sobre este tema en Ujú. particular, pues evidentemente sí los buscaremos, pero si tú nos quieres compartir aparte, por supuesto que serán bienvenidos. Y me parece que por lo pronto serían las preguntas. En efecto, cerramos con broche de oro el seminario de tradición sobrenatural de este año. Y pues eso, te agradezco mucho que hayas aceptado la invitación, Dago. Y pues eso, espero que nos veamos muy, muy pronto, otra vez que nos des otra charla para compartirla aquí en este medio. No, muchísimas gracias al grupo de Tradición Sobrenatural por la invitación. Ya saben que para mí es un placer platicarles sobre estos personajes un tanto inquietos, no sobrenaturales, ¿no? Sino personajes como especiales, ¿no? En la cosmovisión mixteca y también invitarlos, ¿no? Para que participen en nuestro séptimo, ¿no? Congreso Ujú. Internacional de Brujas, Tengo dudas. Sí. Diablos, Brujas, Ajá. Y Diablos, Brujas y otros justamente entes de de la la tradición tradición sobrenatural. sobrenatural. Ajá. Muchos Pues otros muchas temas. gracias. Al Sí, contrario, hasta luego. está